Tomás, un millonario que vive una vida sencilla en el corazón de Chicago, ve su rutina cambiar cuando conoce a Sofía, una niña de 8 años paralizada tras un trauma. Mientras intenta ayudar a la niña a redescubrir su fuerza, Tomás descubre un nuevo propósito en su propia vida. Tomás vivía en medio de Chicago, rodeado de edificios y del constante ritmo de la ciudad. Pero su vida era tranquila y casi estaba aislado del mundo que lo rodeaba. Vivía en una habitación hermosa pero sencilla en un edificio antiguo. Tomás siempre llevaba consigo a su fiel perro, Rex, cuando salía a pasear por los parques de la ciudad. Aunque era rico, mantenía su vida sencilla y disfrutaba de las pequeñas cosas, como un café en la esquina o el sonido de las hojas al viento. Para Tomás las cosas cambiaron en una fría tarde de otoño. Estaba en su PC leyendo correos electrónicos cuando apareció un anuncio extraño entre el spam. Nos llamó la atención el mensaje de texto: necesitamos un abuelo para una niña. Interesado, leyó el anuncio más de una vez para intentar descubrir si se trataba de una broma. Pero la petición parecía seria en cierto modo. Tomás dudó antes de llamar al número indicado porque estaba interesado. Después de algunos timbres, se escuchó una cálida voz femenina. Hola, mi nombre es María. ¿En qué puedo ayudar? Tomás dijo que había visto el anuncio y le interesó saber de qué se trataba. María luego dijo que estaba buscando a alguien para pasar tiempo con su hija Sofía. La niña había pasado por un evento terrible y estaba mental y físicamente indefensa. María pensó que Sofía podría recuperarse con la ayuda de una figura de padre o abuelo. Tomás se conmovió con la historia y se detuvo por un momento, pero tenía un fuerte deseo para aprender más. Hizo planes para encontrarse con María al día siguiente, pero no tenía idea de cuánto cambiaría eso su vida. Tomás se levantó temprano al día siguiente. Estaba asustado por el encuentro, algo que no había sentido en mucho tiempo. Trató de calmarse poniéndose el suéter, poniendo el cuello de Rex y saliendo a caminar por la mañana. Pensó en lo que le iba a decir a María mientras el viento fresco le golpeaba la cara. Tomás se sentía inseguro, a pesar de que era rico y tenía mucha experiencia de vida. Parecía muy importante ser la figura de un abuelo para una chica que nunca había conocido. Llegó al lugar acordado, un acogedor café en medio de la ciudad, y vio a una mujer sentada en una mesa junto a la ventana. Ella miró preocupada hacia la calle, pero sus ojos se iluminaron un poco cuando lo vio entrar con Rex. Aunque María era una mujer bonita, el peso de sus deberes estaba claro en su rostro. Se sentaron después de darse la mano. María empezó a hablar de su hija Sofía, quien estaba llena de vida antes de un terrible accidente que la dejó lisiada. Tomás sintió mucha pena por María mientras ella hablaba. El dolor de Sofía por la muerte de su abuela la había dejado tan destrozada que el amor de María no podía curarla. Creo que tener a alguien allí con tu experiencia de vida podría marcar la diferencia, dijo María con un poco de esperanza en su voz. Tomás prestó mucha atención mientras Rex se sentaba a sus pies, como si supiera que la conversación era importante. Aunque la reunión había terminado, sabía que volvería a ver a María. Pensó que algo nuevo iba a pasar en su vida, pero no estaba seguro de qué. Después de hablar con María, Tomás llegó a casa con muchas cosas en la cabeza. Pensó en lo que había oído durante el resto del día. Le interesó y al mismo tiempo le hizo querer ayudar a Sofía. Todo en su vida estaba bien, pero siempre sentía que faltaba algo. Ahora vio la oportunidad de llenar ese vacío ayudando a alguien que realmente lo necesitaba. Tomás pensó en cómo sería conocer a Sofía esa noche mientras estaba sentado en su sofá con Rex acurrucado a su lado. María había dicho que la niña era una niña inteligente y agradable que se había vuelto muy callada después del accidente. Sabía que sería difícil ganarse su confianza y ayudarla a mejorar. Se preguntó, ¿estoy a la altura de esta tarea? Pero una parte de él parecía dispuesta a asumir el trabajo. Eligió llamar a María para avisarle que estaría allí al día siguiente. Tan pronto como colgó el teléfono, sintió una extraña mezcla de preocupación y emoción.
Estaba a punto de unirse a un proyecto que era mucho más grande que él mismo. Tomás no estaba seguro, pero pensó que el camino a seguir era el correcto. A la mañana siguiente en Chicago, el cielo estaba nublado, lo que demostraba cómo se sentía Tomás. Después de ponerle una correa a Rex, fue a la elegante casa de María en una buena parte de la ciudad. La criada lo recibió cuando llegó y lo llevó a la sala de estar. El ambiente era acogedor y elegante, y Rex rápidamente encontró un lugar en un rincón, como si estuviera acostumbrado a estar allí. Cuando Tomás abrió la puerta y encontró a Sofía allí, se sorprendió al ver a María allí. Estaba en su silla de ruedas y parecía tímida e interesada. Su cabello oscuro caía hasta sus hombros y sus ojos tenían un brillo suave, a pesar de que estaban tristes. Tomás sonrió y saludó, pero fue Rex quien rompió el techo de cristal. El perro caminó hacia Sofía lentamente y moviendo la cola como si supiera qué hacer. Sofía dudó al principio, pero extendió la mano y tocó a Rex, que yacía a su lado. Gracias a lo que hicieron con Rex, Tomás y Sofía pudieron iniciar una charla sencilla. Habló de lo mucho que amaba a los animales y de lo mucho que le encantaba dar largos paseos con su perro por los parques de la ciudad. Sofía empezó a sonreír lentamente. Una mujer tímida preguntó, ¿podrías llevarme a los parques algún día? Tomás se sintió bien con la idea de ganarse la confianza de la niña. Aunque hubo problemas, vio esa reunión como un paso en el camino correcto. Durante las siguientes semanas, los viajes de Tomás a la casa de María se hicieron más regulares. Hizo un patrón con Sofía y siempre llevaba a Rex, lo que les facilitaba hablar entre ellos. Sofía todavía era tímida y a menudo reservada, pero la presencia constante de Tomás y Rex comenzó a hacerla sentir segura y cómoda. Tomás llevó a Sofía a caminar por el parque en una tarde soleada porque ella se lo había pedido en su primera cita. Ayudó a María a subir a Sofía a un coche especial y los dos fueron al Lincoln Park de Chicago, que es uno de los parques más grandes y bellos. Sofía parecía sentirse más ligera cuando estaba afuera, al aire libre y cerca de la naturaleza. Parecía asombrada de cómo se movían los árboles y cómo brillaba el agua. Tomás empezó a contar historias de su juventud mientras empujaba su silla de ruedas por el camino. Habló de lo mucho que le encantaba explorar los parques y de cómo Chicago era diferente cuando era joven pero aún estaba lleno de vida. Sofía prestó mucha atención y con cada palabra parecía calmarse un poco más. Su vínculo se hacía más fuerte y Tomás, que antes tenía dudas sobre su capacidad para ayudar, ahora sentía que tenía una razón para vivir. Sofía parecía más viva cuando Tomás vino los días siguientes. Ella se abrió cada vez más. Habló de su vida antes del accidente y de cómo ella y su abuela solían correr juntas por los parques. Extrañaba mucho a su abuela. Mientras conversaban, Tomás escuchaba atentamente y les ofrecía palabras de apoyo y comprensión. No intentaba iniciar conversaciones profundas, pero siempre estaba ahí, dándole a Sofía un lugar seguro para hablar sobre cómo se sentía. Un domingo por la tarde ocurrió algo especial. Sofía, que habitualmente era tranquila, le hizo a Tomás una pregunta que le hizo pensar, ¿siempre has sido tan tranquilo y paciente? ¿Cómo lo haces? Sonrió y dijo, la vida me ha enseñado a valorar las cosas simples y a comprender que algunas batallas son internas. A veces la paciencia es el único camino hacia la paz. Sofía pensó un rato en su respuesta y luego pareció prestar atención a cada palabra. Ese compartir de experiencias no fue solo una charla, fue el comienzo de algo más profundo, una conexión que iba más allá de la edad y las experiencias de vida. Tomás poco a poco no solo estaba ayudando a Sofía a mejorar, sino que también estaba aprendiendo algo nuevo sobre sí mismo, tenía el poder de alimentar y cambiar una vida con solo estar allí. El mundo que Sofía pensaba que era oscuro poco a poco iba volviendo a la vida, y la vida de Tomás también se hacía más brillante. Con el paso de las semanas, Tomás comenzó a sentirse parte de la vida de Sofía y María. Aunque la salud mental de Sofía estaba mejorando, todavía no podía soportar la idea de pasar por dolor físico. Intentaron hablar de clases de fisioterapia más intensas,
pero Sofía cambiaba de tema o parecía incómoda. Tomás sabía que este era el próximo gran paso, pero no quería presionarla. Un día Sofía miró a Tomás y le preguntó, ¿crees que algún día volveré a caminar? Mientras María preparaba la cena en su apartamento. Tomás dejó escapar un profundo suspiro al darse cuenta de la gravedad de la pregunta. Sofía, creo que puedes hacer cualquier cosa. Pero primero tienes que creer en ti misma. Sofía pensó un momento y se mordió el labio. Ella le dijo, a veces siento que es imposible. Tomás luego habló de uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando se sintió profundamente vacío y perdido, a pesar de que en ese momento era muy rico. Su vida solo cambió cuando empezó a dedicar su tiempo a ayudar a otras personas. Algo pareció pasarle a Sofía después de escuchar lo que dijo Tomás. Ella no le dio una respuesta directa, pero él se dio cuenta de que de alguna manera le había dado esperanza. Sofía estaba luchando contra algo más que su cuerpo, ella también estaba luchando contra su propia opinión, y Tomás sabía que eso llevaría algún tiempo. María vino a la mañana siguiente con una idea, quería que Tomás fuera con ella a una de las lecciones de rehabilitación de Sofía. Sabía que su hija se sentía segura con Tomás y no con nadie más. Tomó la orden con una sonrisa tranquila. Sofía parecía tensa cuando llegaron a la clínica, pero tener a Tomás con ella la hizo sentir mejor. El simpático entrenador hizo algunos ejercicios ligeros, pero Sofía estaba estresada. Se sintió mejor cuando Tomás, que estaba sentado a su lado, le habló de forma sencilla y amable. Vamos a tomarlo con calma, Sofía. No te apresures. Estoy aquí contigo. Sofía intentó hacer lo que le decían a medida que avanzaba la lección, pero aún se podía ver el miedo en sus ojos. A veces sentía ganas de darse por vencido, pero cada vez que miraba a Tomás veía la mirada tranquila y paciente que le dedicaba. Él le dijo una y otra vez, puedes hacerlo, sin preguntarle ni presionarla para que lo hiciera. Cada vez que se movía se sentía más segura de sí misma. Sofía sonrió por primera vez cuando habló de fisioterapia al final de la lección, a pesar de que estaba muy cansada. Se sintió mejor cuando dijo, fue difícil, pero no tan malo como pensaba. Tomás entendió lo importante que era ese pequeño paso. No solo fue una victoria física, sino también mental. Solía estar atrapada por el miedo, pero ese muro estaba empezando a desmoronarse. Sabía que con tiempo y ayuda podría llegar más lejos. Con el tiempo, las lecciones de rehabilitación de Sofía se convirtieron en una parte habitual de su vida y Tomás siempre estuvo ahí con ella. Aunque los primeros días fueron duros, el empuje de Sofía empezó a brillar. Dejó de tener miedo de hacer ejercicio y, con el tiempo, ganó confianza en su cuerpo. Hablar con Tomás, que fue paciente y amable, fue muy importante para este proceso. Cada vez que ella lograba un pequeño avance, él le decía cosas agradables para animarla y hacerle saber que no estaba sola. Un día, después de una práctica muy dura, el entrenador de Sofía le sugirió que intentara dar algunos pasos con la ayuda de barras paralelas. María, que normalmente se mantenía alejada y observaba desde lejos, miraba con preocupación. Como siempre, Tomás estuvo cerca y tuvo la mano de Sofía. Los nervios y la esperanza estaban presentes en el aire. Sofía se tomó un momento para mirar los barrotes y luego, con un profundo suspiro, puso sus manos sobre ellos. Aunque le temblaban un poco los brazos, se recompuso y dio un paso. Un solo paso. Pero ese simple movimiento fue enorme para todos en la sala. ¿Qué había en los ojos de Tomás? Orgullo, alegría y, sobre todo, fe en que este era solo el comienzo de un largo camino hacia la mejora. María preparó una cena especial esa noche para celebrar el éxito de Sofía. María se acercó con el postre favorito de Sofía, una tarta de manzana, mientras Tomás y Sofía estaban sentados a la mesa. Ella sonrió y dijo, es una pequeña fiesta llena de amor. Sofía parecía agradecida mientras agradecía en silencio tanto a su madre como a Tomás. Estaba cansada pero feliz.
Comieron y hablaron de cosas sencillas, como las películas que le gustaban a Sofía y los juegos de Rex. Con su linda forma de hablar, Rex siempre se robaba el show. Sofía y Tomás conversaban en el salón después de cenar mientras María limpiaba la cocina. Sofía comenzó, ¿sabes, Tomás? Realmente no pensé que podría hacer eso hoy. Fue aterrador, pero me hiciste sentir que podía. Tomás sonrió y se movió. Siempre has tenido esta fuerza, Sofía. Solo te recordé lo que ya había dentro de ti. Tomás notó algo importante en ese momento: Sofía no solo se estaba fortaleciendo físicamente, sino que también se sentía mejor consigo misma emocionalmente. Empezó a perder el miedo que le había impedido moverse durante tanto tiempo. Esto la convirtió en una persona nueva, más motivada y valiente. Y de alguna manera participó en este cambio. Él no estaba allí solo para ayudar, yo también aprendí de ella. Era más que simplemente ser abuelo. Era un comercio y una relación. Ella mejoró en las siguientes semanas, lo cual quedó aún más claro. Con cada nueva lección de fisioterapia, se sentía mejor con sus movimientos y sus pasos, que antes habían sido temblorosos, se hicieron más fuertes. Tomás, que siempre estaba con ella, se asombraba de lo fuerte que era. Era consciente de que ella se hacía cada día más fuerte, y no solo físicamente. Una mañana soleada, María le dijo a Tomás algo que lo tomó desprevenido. El fisioterapeuta cree que Sofía está lista para intentar caminar sin apoyo, solo con la ayuda de muletas, dijo claramente conmovida. Tomás pensó que aquellas palabras eran un punto de inflexión en el viaje que habían emprendido juntos. Miró a Sofía, que parecía dispuesta a asumir esa tarea a pesar de que estaba nerviosa. María, Tomás y el entrenador estaban en el centro de recuperación el día de la gran prueba, vigilando de cerca a Sofía. Apretó con más fuerza sus bastones y parecía decidida. La habitación estaba en silencio y todos podían sentir lo tensas que estaban las cosas. No importa cuántos pasos des, Sofía. Lo importante es que nunca te rindas, dijo Tomás en voz baja mientras daba un paso adelante. Sofía respiró hondo y avanzó con sus muletas por primera vez. Al principio no estaba segura, pero se mantuvo firme. Poco después dio su segundo paso. Entonces Sofía comenzó a caminar lenta y cuidadosamente por la habitación. Los ojos de María se llenaron de lágrimas de alegría y el corazón de Tomás se hinchó de ira y orgullo. Mucha gente pensaba que era imposible que Sofía ganara. El cambio en Sofía fue motivo de celebración. María le organizó una pequeña fiesta a su hija en casa para celebrar su crecimiento. Se invitó a familiares y amigos cercanos y el ambiente no era más que felicidad. Había pancartas y flores por toda la casa, y Sofía estaba sentada en medio de la habitación, feliz y orgullosa mientras se apoyaba en sus muletas. Cuando Tomás llegó con Rex, el perro corrió hacia Sofía y empezó a mover la cola alegremente. Ya no podían estar separados el uno del otro y Sofía siempre se sentía mejor cuando estaba con Rex. Mientras todos se reunían para aplaudirla, Tomás se quedó un poco más lejos y observó en silencio cómo meses de duro trabajo dieron sus frutos. Con una sonrisa, María se acercó a Tomás y le ofreció un vaso de jugo. No puedo agradecerte lo suficiente, Tomás. Lo que hiciste por Sofía, lo que hiciste por todos nosotros, fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Fuiste el pilar de toda esta transformación. Tomás se movió, pero lo único que hizo fue negar con la cabeza. Yo simplemente estuve allí para ella. La fuerza estuvo dentro de Sofía todo el tiempo. Ella solo necesitaba a alguien que creyera en ella tanto como ella creía en sí misma. En ese mismo momento, Sofía se acercó a ellos apoyándose en sus muletas. Ella sonrió y dijo, Tomás, gracias por todo. Me diste algo que pensé que había perdido, esperanza. Él sonrió y se sintió muy feliz de manera tranquila. Me diste mucho más, Sofía. Me mostraste lo que realmente importa en la vida. Esa noche la gente reía, contaba historias y se abrazaba.
La vida de Tomás, que antes parecía tranquila y vacía, ahora estaba llena de algo mucho mejor, conectarse con otras personas. Y Sofía ahora pudo ver cosas nuevas en el viaje que antes parecían imposibles. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero sabía que no tenía que hacer nada sola ya que Tomás estaba con ella.